Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las sorpresas del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una noticia que ha emocionado a miles de fans y que nos transporta directamente a la tierra del romance, la pasta y el arte Italia. Y sí, como ya habrán visto en el título o intuido por la imagen, vamos a hablar de Can y de Met. ¿Qué habrá pasado con esta querida pareja? ¿Se trata de una escapada romántica, un anuncio importante o quizás algo completamente inesperado? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta dulce sorpresa que ha conquistado no solo las redes sociales, sino también nuestros corazones. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos hacia Italia con Can y de Met. Imaginen la escena, el sol bañando las calles empedradas, el aroma de la pizza recién horneada flotando en el aire, el sonido de las conversaciones animadas en italiano, y en medio de todo este encanto, aparece una de las parejas más queridas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia saltó como una chispa en redes sociales, y como era de esperar, el revuelo fue inmediato. ¿Por qué estaban juntos en Italia? ¿Era un viaje de placer, una visita de trabajo o algo más íntimo? Los rumores volaron, las especulaciones se multiplicaron, y los fans, con esa agudeza que solo ellos poseen, empezaron a buscar cualquier pista que confirmara sus teorías. Y es que, seamos sinceros, cada aparición pública de Can y de Met, ya sea juntos o por separado, se convierte en noticia al instante. Su química en pantalla, ese algo que transmiten y que conquistó a millones de espectadores en series como Erkencikus, ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Es por eso que cualquier indicio de su posible conexión, o de un reencuentro, genera tanto interés. Durante mucho tiempo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue objeto de intensos rumores. Aunque nunca confirmaron públicamente un romance, las cámaras y los fans captaron innumerables momentos de complicidad y cercanía que alimentaron la imaginación de todos. Sus sonrisas cómplices, sus miradas que parecían decir mucho más que palabras, las ocasiones en las que se defendían mutuamente o se apoyaban en eventos, todo ello creaba un aura de misterio que, lejos de disiparse, se hacía cada vez más seductora. Y ahora, esta noticia de su presencia en Italia ha reavivado esa llama. ¿Qué estaba pasando realmente? Pues bien, según lo que se ha podido recopilar de diversas fuentes y de lo que se dejó ver en redes sociales, no se trataba de una simple coincidencia. Can Yaman, estado en Italia aprovechando el tirón de su fama y participando en diversos proyectos, parece haber tenido una visita muy especial. Lo que se ha podido reconstruir es que Demet Özdemir, quien también goza de una popularidad considerable y está inmersa en sus propios proyectos profesionales, hizo un viaje a Italia. Y la coincidencia, o quizás la intención, es que coincidiera con la estancia de Can en el país. Las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes, algunas de ellas borrosas, otras más nítidas, que parecían mostrar a ambos compartiendo momentos. Se hablaba de encuentros en restaurantes, de paseos por ciudades emblemáticas, de esa atmósfera italiana que también acompaña a las historias de amor. Los detalles, aunque a veces escasos y sujetos a interpretación, pintaban un cuadro de reencuentro, de complicidad renovada. No se trataba de una pareja que se cruzaba por casualidad, las señales apuntaban a una visita con un propósito más profundo, o al menos, a una conexión que seguía muy viva. Y aquí es donde entra la parte que más nos gusta, la emoción y la intriga. ¿Qué significa esto para los fans? Para muchos, esta visita a Italia representa la confirmación de que la magia entre Can y Demet sigue intacta. Es la posibilidad de un nuevo capítulo en su historia, ya sea personal o profesional. Recordemos que ambos son artistas con una trayectoria exitosa, y es natural que sus caminos se crucen. Sin embargo, la carga emocional que lleva su historia es innegable. Las fans de Erkencikus siguen anhelando verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, en una película, o simplemente compartiendo su vida. Y esta visita a Italia, en un país que evoca tanto romanticismo, ha sido la chispa perfecta para reavivar esas esperanzas. Se rumorea que esta visita pudo haber estado ligada a algún proyecto futuro o simplemente a un deseo de reencontrarse en un entorno diferente y especial. Italia, con su belleza, su historia y su ambiente vibrante, es el escenario perfecto para cualquier tipo de conexión, ya sea una amistad fortalecida o algo más. Los paparazzi y los fans atentos lograron captar algunos instantes de su
Juntos y esas imágenes, aunque no reveladoras en sí mismas, dejaban entrever una atmósfera de distensión, de alegría, y sí, de esa chispa que siempre los ha caracterizado. Verlos compartir un café, caminar por calles históricas, o simplemente sonreírse, ha sido suficiente para encender la imaginación de miles de personas en todo el mundo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones y los encuentros pueden ser interpretados de muchas maneras. Sin embargo, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es tan fuerte en la pantalla, y su química tan palpable, que cualquier indicio de su interacción en la vida real se convierte en un evento de gran magnitud para sus seguidores. Esta visita a Italia no ha sido la excepción. Ha generado una ola de comentarios, de análisis de cada foto y de cada vídeo, de debates apasionados sobre el futuro de su relación. Y eso, en parte, es lo maravilloso de todo esto, la capacidad que tienen estos artistas de generar tanta empatía y tanta expectativa en su público. Además, esta noticia llega en un momento interesante para ambos. Can Yaman continúa con su expansión internacional, participando en producciones que lo alejan de sus raíces turcas y lo acercan a audiencias de otros continentes. Demet Özdemir, por su parte, sigue consolidando su carrera con proyectos ambiciosos en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Que sus caminos se hayan cruzado de forma tan significativa en Italia, sugiere la posibilidad de que no solo haya sido un encuentro casual, sino quizás un espacio para compartir novedades, para apoyarse mutuamente en sus carreras, o simplemente para disfrutar de un momento juntos lejos del bullicio de las cámaras y la presión mediática. Lo que sí es innegable es el impacto de esta noticia en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Can y Demet se dispararon, los comentarios se multiplicaron y las especulaciones sobre su relación volvieron a estar en boca de todos. Los fans, siempre creativos y dedicados, han compartido fanficción, montajes de fotos y vídeos, y teorías que van desde una posible reconciliación hasta la planificación de un proyecto profesional conjunto. Es la prueba viviente de la fuerza del fandom y de la conexión emocional que han logrado establecer estos dos talentosos actores con su público. Esta sorpresa italiana nos recuerda por qué amamos seguir las historias de las celebridades. No se trata solo de cotilleos, sino de ver cómo las personas detrás de los personajes que admiramos interactúan, se apoyan y quizás construyen algo nuevo. La presencia de Can y Demet juntos en Italia, independientemente de la naturaleza exacta de su encuentro, ha sido un regalo para sus seguidores. Ha sido una dosis de esa magia que los hizo famosos, un recordatorio de la química innegable que comparten y una invitación a seguir soñando con lo que el futuro les depara. Y es que al final, lo que más intriga de esta situación es precisamente la falta de una confirmación oficial rotunda. En un mundo donde todo parece estar expuesto, la ambigüedad que rodea a la relación de Can y Demet, y a este encuentro en Italia, solo aumenta el interés. Nos deja con la imaginación volar libre, creando nuestras propias versiones de lo que pudo haber sucedido. ¿Estaban planeando un proyecto secreto? ¿Simplemente se reencontraron como buenos amigos para compartir experiencias? ¿O hay algo más profundo gestándose bajo el sol italiano? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que han logrado capturar nuestra atención una vez más, y eso, para cualquier artista, es un logro inmenso. Esta noticia nos deja con un sabor dulce como el de un buen tiramisú italiano, y con la certeza de que la historia de Can y Demet, esa que conquistó corazones en todo el mundo, sigue escribiéndose. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles cada detalle, cada giro y cada sorpresa. Y así, queridos amigos y amigas, llegamos al final de nuestro recorrido por esta intrigante sorpresa italiana de Can y Demet. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y la emoción que ha generado su posible reencuentro en la tierra del romance. Lo que queda claro es que la conexión entre estos dos artistas sigue siendo un tema de gran interés y admiración para miles de fans alrededor del globo. Nos han recordado la magia que surge cuando dos talentos coinciden y cómo sus historias, tanto en pantalla como fuera de ella, logran cautivarnos. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es un reencuentro profesional o algo más personal? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más de nuestras investigaciones y noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras sorpresas.
Compartan este vídeo con sus amigos para que nadie se quede fuera de esta fascinante historia. Nos vemos en el próximo vídeo con más intriga y más sorpresas. Hasta pronto.